Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Durante esta semana vamos a estar reflexionando en varios sucesos que ocurrieron durante la Semana Santa. Y el día de hoy vamos a ver tres sucesos importantes. Vamos a analizarlos y vamos a reflexionar en nuestra vida como hijos de Dios sobre estos sucesos. El primero de ellos, les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Describe la entrada triunfal. Este hecho importante de los primeros versículos del capítulo 11 describen la entrada de Cristo en Jerusalén. Es conocido esta fecha como el Domingo de Ramos, el día en que Jesús entró como manso, como humilde, como el rey de los judíos, pero en actitud de amor hacia su pueblo. Él iba a entregar su vida por ellos. Y dice así la palabra de Dios. Evangelio de Marcos, capítulo número 11, versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que encontréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Esta porción de la palabra de Dios nos da una idea de que los pobladores de Jerusalén conocían las Escrituras. Ellos hacen estas referencias o estas frases al ver a Jesús que entra en la ciudad de Jerusalén, haciendo referencia a las profecías que ahora se ven cumplidas aquí, como aquella donde se está profetizando por el profeta Zacarías acerca de que Jesús iba a entrar a la ciudad de Jerusalén como un rey humilde y manso, montando a un animal de carga, a un asno. Entonces ellos dicen: bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Ellos estaban esperando al Mesías prometido, al descendiente del rey David. Ellos esperaban a un libertador del yugo que tenían ellos sobre los romanos. Pero entonces vieron entrar a un libertador, pero dice en actitud de humildad, en actitud de servicio, quien iba a dar su vida por ellos. Ellos estaban aclamando esto, gritaban esa frase especial, Hosana, que dice: sálvanos ahora. Es lo que significa esta frase, Hosana, sálvanos ahora. Contrario a esta situación, días después, esta multitud que estaba recibiendo a Jesús al entrar en Jerusalén, ellos mismos iban a estar diciendo delante de todo el pueblo, delante de los sacerdotes, incluso delante de los gobernadores romanos, como era Poncio Pilato, dice: crucifícale. Ellos estaban ahora en una posición diferente. Varios días habían pasado y ellos habían cambiado de parecer. ¿Cuál era la situación de estos personajes que vivían en Jerusalén? Conocían las Escrituras, esperaban al Mesías prometido. Y ellos alabaron con su boca a Jesús. Les dio mucho gusto verlo venir. Ponían sus mantos, cortaban ramas de los árboles, ramas de olivos, porciones de palmeras, y las echaban en el piso para que pasara Jesús. Ellos estaban aclamándolo. Pero ¿dónde estaba el corazón de ellos? Cuando entonces vino tribulación, cuando eran incitados por los mismos sacerdotes, ¿de qué lado se hicieron ellos? Ellos dijeron: no, queremos que el Mesías, el que se dice ser el Cristo, sea crucificado.
Entonces, ¿cuál es nuestra situación como hijos de Dios? Estos espectadores alababan a Dios. ¿Y su corazón dónde estaba? Al final estaban calumniando a Cristo. Se burlaban de Él. Nuestra situación hoy en día como hijos de Dios. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es mi situación? ¿Somos espectadores que solamente de palabra alabamos a Dios? ¿Y dónde está nuestro corazón? En momentos de lucha, de prueba, de necesidad, en el momento de que se nos pide por su palabra que trabajemos y llevemos el mensaje, que vayamos y salgamos a predicar, ¿qué hacemos? ¿Nos escondemos? ¿Retrocedemos? ¿Negamos nuestra fe? ¿Cuál es nuestra situación? ¿Somos simplemente espectadores ahora que nos negamos a servir a Cristo? ¿Que nos negamos a amarle con pasión? Cristo ya entró en nuestro corazón. Nosotros decimos que hemos creído en Él como nuestro Salvador. Él está aquí, en nuestro corazón, como lo enseña en su palabra. Yo permanezco en Él, o mi vida es fluctuante como la vida de estas personas. Días antes habían dicho, sálvanos ahora. Y días después dijeron, crucifícale. Entonces, ¿cuál es nuestra situación como hijos de Dios? Él nos llama a la acción, a trabajar para Él. Él demanda un corazón limpio. Quiero que vayamos a la siguiente porción, que es el siguiente suceso, que es la maldición de la higuera estéril. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús estaba maldiciendo aquí una higuera. Dice, salieron de Betania, que era donde Jesús se refugiaba de no estar en la ciudad, en la capital, en Jerusalén, para no ser prendido por los sacerdotes y llevados a juicio. Y entonces cuando salió al día siguiente para regresar a Jerusalén, salió de Betania, la aldea de sus amigos, de Lázaro, de María, de Marta. Y de camino estaba también allí otra aldea llamada Betfagé, que quiere decir casa de higos verdes. Cuando Jesús iba por esa parte, dice, vio una higuera. No era tiempo de higos, dice ahí la palabra de Dios, pero vio una higuera que ya estaba verde. Y habitualmente las higueras, cuando extienden su follaje y ya están verdes, el crecimiento de los higos es simultáneo. Hay hojas, hay higos. Entonces él encontró una higuera que tenía hojas y llega a ella y esperando encontrar higos, porque tenía un follaje verde, se dio cuenta que no tenía fruto. Y entonces él dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Nosotros somos ahora templo del Espíritu Santo. Él está en nosotros. Quiero leerles un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y verso 8, que dice así. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cristo nos dice en su palabra, Él nos ha hecho sus hijos. Recibimos, sí, recibimos de Cristo, mora en nosotros, el Espíritu Santo está en mi corazón, el Espíritu Santo me capacita para trabajar y tenemos su palabra que nos ayuda a crecer como hijos de Dios. Entonces, a la par de este crecimiento que tenemos en Cristo, el tiempo que tengamos de conocerle, lo que Él ha hecho en nuestras vidas y el conocimiento que tenemos de su palabra, ¿qué se esperaría que tuviéramos? Como Cristo buscaba en la higuera. Una higuera con hojas florecientes debía tener frutos. Entonces, Cristo espera de nosotros frutos. Por eso, en Juan capítulo 15 nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, si Él ya me capacitó, si me dio de su espíritu, me dio su palabra para llevar yo mucho fruto, la pregunta es entonces, ¿estoy yo dando fruto? ¿Estoy dando fruto digno de lo que Él ha hecho por mí? ¿De que yo ya me he arrepentido de mis pecados?
de que vivo para Cristo, de que le hablo de Cristo a las personas. Quiero que vayamos a la siguiente porción, que es el tercer suceso que veremos hoy. Marcos 11, versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Jesús purificó el templo ese día. Echó a los cambistas, echó a los que estaban vendiendo, echó a aquellos que estaban obteniendo una ganancia, a las personas que iban a buscar a Dios, a buscar el favor de Dios. Él quería que la gente de corazón fuera y rendiera su vida a Él. Y Él entonces estaba muy enojado, muy molesto. Entonces, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Quiero compartirles una porción en Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Somos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace Él? Él purificó el templo. ¿Y qué es lo que quiere y demanda de nosotros? Que vivamos en santidad. Eso es lo que Él quiere. Él ya ha perdonado nuestros pecados, ¿sí? Pero como dice su palabra, nosotros tenemos una lucha. El hombre interior, el hombre carnal, quiere aflorar y quiere hacer su voluntad. Pero dice su palabra, Él nos ha dado de su espíritu, y nos ha dado de su espíritu para que venzamos al mal, para que hagamos nosotros la voluntad de Él. Él quiere que nosotros vivamos en santidad. Les voy a leer un pasaje en Efesios capítulo 4, verso 22. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Así estaban aquellos hombres afuera del templo, viciados. Ellos no estaban de corazón sirviendo a Dios, no, ellos estaban lucrando, sacando una ganancia económica por estar afuera del templo vendiendo palomas, vendiendo objetos de culto allí, afuera del templo. Y Cristo se enfadó muchísimo. Entonces, si nosotros, a través de su palabra, hemos visto que Él quiere que nosotros llevemos mucho fruto, ¿qué tenemos que hacer para hacer esto? Purificarnos, limpiarnos. Tenemos que hacer como dice en Efesios 4. Dice, vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Para que yo pueda vestirme del nuevo hombre, tengo que quitarme de encima al viejo hombre. Ese está viciado, está hecho en maldad. De continuo está el hacer el mal. ¿Y qué es lo que quiere nuestro Dios? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos se refiere al efecto de arrancar de nosotros. Como cuando una persona se arranca la piel, se quita algo que lo está dañando. Así es lo que Dios nos está diciendo. Tienes que arrancarte de tu vida al viejo hombre. Dice que solamente está pensando, maquinando en cosas malas o en hacer el mal o en dañar a su prójimo. Dice, ese viejo hombre ya está viciado. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que Dios está deseando para nosotros. En estos tres sucesos que hemos visto entonces,
con la entrada triunfal de Cristo hacia Jerusalén, vimos, Él entró en nuestro corazón. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Yo permanezco en Él? ¿O soy fluctuante como esos personajes? Un día lo alabaron y otro día le calumniaron diciendo, crucifícale. ¿Qué pasó con la higuera estéril? Estaba con hojas verdes, pero no tenía un fruto. ¿Qué pasa con nosotros como hijos de Dios? Él ya nos ha dado de su Espíritu. ¿Llevamos nosotros fruto para Él? Para llevar este fruto tenemos que purificarnos. Tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado. Y nosotros debemos renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Termina el pasaje. Vestíos del nuevo hombre, creados según Dios. Eso es lo que somos. Nuevos hombres, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dios demanda de nosotros santidad. ¿Cuál es entonces la situación de mi vida espiritual hoy en día? ¿Cómo está mi relación con Dios hoy en día? Si Él está pidiendo que llevemos fruto, tenemos que purificarnos y despojarnos del viejo hombre. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a esconder? ¿Te vas a agazapar? ¿Vas a huir avergonzado? ¿Vas a agachar la cabeza? Dios quiere usarte a ti para que lleves su nombre, su palabra, y muchos sean ganados para Cristo. Te invito para que oremos. Dios Todopoderoso, hoy estamos delante de ti, Señor, dándote gracias porque has dado a tu Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por nosotros, que muriera por mí, que tomara mi lugar en la cruz. Él ahora mora en mi corazón y hoy te doy gracias, Dios, por esta salvación que me has dado. Hoy, Señor, quiero pedirte que me ayudes, Señor, para despojarme de este viejo hombre que está viciado. Y quiero, Señor, renovarme en el espíritu de mi mente, Señor. Quiero ser un hombre que te agrade en todo momento. Quiero ser un hijo tuyo, Señor, que lleve mucho fruto. No quiero ser como la higuera estéril, que estaba con sus hojas verdes, pero no había fruto en ella. Yo quiero, Señor, llevar fruto para ti. Que toda mi vida, Señor, sea de agrado para ti, que sea de olor grato para ti. Hoy nos ponemos en tus manos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, así terminamos esta reflexión del día de hoy y cada día estaremos enviando estas reflexiones y análisis de nuestra vida en relación con Dios a la luz de su palabra, a la luz de los sucesos que ocurrieron en la última semana que vivió aquí Cristo antes de ser crucificado. Dios les bendiga.